Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí se Sí, escucha. ingeniero. Muy bien, pues vamos a comenzar con resolviendo dudas. Alexis, del correo que me enviaste. sí. um, sí lo puedes hacer en Excel. Bueno, de hecho, esa sería la recomendación, que toda esa parte del análisis de la precipitación, pues lo realizaran en Excel, pues para que sea más fácil desarrollar ahí las diferentes, ya sean las pruebas estadísticas, la curva masa doble, todos los procesos que les pedían el trabajo los pueden llevar a cabo en Excel. Ah, ok. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta o comentario con respecto a alguno de los dos trabajos? Si no hay, entonces vamos a continuar con el curso. Hoy vamos a iniciar con otra unidad. Vamos a estudiar la relación lluvia-escurrimiento. En el libro sería la unidad 8, que comienza a partir de la página 203. Como vimos en el tema de infiltración, si recordarán, vimos 3 empíricos para tener una idea de la cantidad de agua de lluvia que se infiltra en la cuenca en estudio. Los dos primeros métodos que vimos la semana pasada fueron el índice de infiltración media y el coeficiente de escurrimiento. Ayer les comentaba que la particularidad de esos dos métodos empíricos es que para poderlos emplear necesitamos tener información tanto de lo que llovió como de lo que escurrió. Es decir, necesito que se realicen mediciones simultáneas de la lluvia y del escurrimiento, pues en el momento en que se presenta el evento. ¿Para qué? Pues para poder construir tanto un yetograma como un hidrograma, que son los insumos que se requieren para aplicar cualquiera de esos dos métodos. Les decía el día de ayer que, dado que no existe el número suficiente de estaciones hidrométricas, no tendríamos la posibilidad de contar con un hidrograma y por lo tanto pues no podríamos aplicar ninguno de esos dos métodos. ¿Cuál es la alternativa? La que nosotros vimos el día de ayer es el método de los números de descubrimiento. Si recordarán el ejercicio, no necesitamos ni conocer el único dato respecto a la precipitación
que ocupamos fue la altura de precipitación total. Pero no tuvimos la necesidad de contar con un dietograma. Recuerden que el dietograma es una gráfica que me permite representar cómo se comporta la lluvia en el tiempo. No lo ocupamos para el método de los números de escurrimiento y tampoco necesitamos información del escurrimiento. Es decir, podemos emplear el método sin la necesidad de que una estación hidrométrica nos proporcione información sobre el escurrimiento, la cantidad de agua que logró llegar al punto de salida de la cuenca. Esta nueva unidad que vamos a ver, que se llama relaciones lluvias, todo estos métodos o estas relaciones que vamos a estudiar es cómo a partir de la información nosotros podemos estimar hidrométricas que me midan el escurrimiento. Pero la realidad en nuestro país es que no tenemos el número suficiente de estaciones hidrométricas. Y yo les comentaba ayer que seguramente donde nosotros ubiquemos el punto de salida para un análisis hidrológico en particular que necesitemos realizar, pues seguramente no va a haber una estación hidrométrica ahí que me proporcione información del escurrimiento. Entonces, estas relaciones, estos diferentes métodos que vamos a ver, pues sirven para tener una idea de cómo es el descubrimiento cuando no se tiene la opción de medirlo. Es decir, cuando no tenemos una estación hidrométrica que me esté registrando cuál es el gasto. Estos métodos lo que nos van a permitir es obtener un gasto máximo, un gasto de diseño, sin necesidad de contar con un hidrograma. ¿Qué vamos a necesitar? Simplemente la información de la lluvia, así como otros parámetros que a continuación vamos a ver. Entonces, ¿cuándo se aplican estos métodos? Cuando no tenemos la posibilidad de medir el escurrimiento. Estos diferentes métodos los podemos clasificar dependiendo de la exactitud que me puedan proporcionar. Y esa exactitud va a estar en función de qué parámetros utilice el método para, a partir de la información de la lluvia, tener información del escurrimiento. Existen los métodos, por decirlo de alguna manera, de primer orden, que son los más sencillos de aplicar, los que me piden menos parámetros, menos información y por lo tanto, pues son los que me van a proporcionar un dato del gasto máximo que no va a ser precisamente muy exacto. Pero estos métodos son importantes porque nos permiten tener una idea, tener un dato aproximado de cuánto sería el gasto máximo. Y cuando no tenemos más información que podamos utilizar, que me pidan los otros métodos, pues entonces me puedo ir con este tipo de métodos, que serían de primer orden. Estos métodos de primer orden, el único dato que me van a pedir es el área de la cuenca. Es decir, en función de conocer el área de la cuenca, yo puedo obtener el dato del gasto máximo
del área me piden la altura total de precipitación. Otros métodos, además del área y de la altura total de precipitación, me piden características generales de la cuenca. ¿Cuáles son estas características? Pues todas esas que están calculando en la primera parte del trabajo, como por ejemplo, pues la forma de la cuenca, la pendiente, qué tipo de vegetación tiene, por mencionar algunas de estas características. Cuando subimos de nivel, analizando los diferentes métodos de la relación lluvia-escurrimiento, además de los tres primeros grupos de parámetros, existen otros métodos que me piden no solamente la altura total de precipitación, sino que me piden que yo conozca cómo se distribuye esa lluvia en el tiempo. Es decir, que yo pueda contar con un yetograma. Y finalmente tenemos otro grupo de parámetros, los que se ubican en la posición 5, que además de todo lo anterior, pues me piden que yo conozca cómo se comporta la lluvia, pero no solamente en el tiempo, como en el punto anterior, sino que también cómo se comporta en el espacio. Espacialmente, en medio de estudio, cómo se distribuye la lluvia. Además de lo que ya me señalaban en el punto 3, que son las características de la cuenca. Pero que yo conozca esas características no de manera general, como lo están ustedes calculando en sus trabajos, sino que yo tenga esa información de cómo son esas características, como por ejemplo la pendiente, la vegetación, pero cómo se distribuyen esas características de manera espacial. Porque ya sabemos que en una cuenca, pues voy a tener diferentes rangos de pendientes, diferentes tipos de coberturas, diferentes usos y tipos del suelo, etc. Entonces, cuando se consideran esas características de forma espacial, entonces pues ya estamos hablando de que el dato del gasto máximo que obtengamos empleando ese tipo de métodos, pues va a ser, digamos, una información muy confiable. ¿Por qué? Porque involucra una gran cantidad de parámetros y además lo hace de manera espacial. Este tipo de métodos, cuando hablamos de distribución espacial, pues forzosamente son métodos que se auxilian de sistemas de información geográfica, que nos permiten pues conocer cómo varían las características en función de su ubicación en el espacio, es decir, de su distribución espacial. Entonces, pues vamos a comenzar a ver estos diferentes métodos, comenzando desde los más sencillos, es decir, los que involucran solamente el área de la cuenca, hasta llegar a aquellos métodos que me piden información de las características generales de la cuenca. ¿Sí? Es decir, no estaríamos viendo los métodos que involucran o que me piden parámetros de nivel 4 y de nivel 5. Simple y sencillamente nos quedaríamos en el nivel 3. Entonces, los métodos de primer orden se les identifica como métodos de envolventes. Como ya les adelantaba, ¿qué es el único dato que necesito para encontrar o para conocer el gasto máximo? Simple y sencillamente el área de la cuenca. Métodos envolventes existen muchos. En México los más utilizados son dos. Uno que se llama el método de Krieger y el otro es el método de Lowry.
El método de Krieger o la fórmula de Krieger es la que aparece aquí en la diapositiva. Recuerden que esta información que les estoy presentando, ustedes la pueden encontrar a partir de la unidad 8. Aquí aparecen los parámetros que ahorita estamos analizando y comenzamos a ver los métodos de las envolventes. Aquí aparece, por ejemplo, la fórmula de Krieger y más adelante de este lado aparece la fórmula de Lowry. Entonces, aquí en la diapositiva no se aprecian muy bien las fórmulas, pero en el libro las pueden consultar. Son estas. Entonces, bueno, me voy a revisar el libro porque ahí se ve mejor. Sí, esta es la fórmula de Krieger. ¿Cuál es el único dato que necesito? El área de la cuenca. En realidad no son variables, son constantes. La primera de ellas es el C subíndice C, que es un coeficiente empírico que se le conoce como el coeficiente de Krieger, y alfa, que es otro coeficiente que se determina en función de esta expresión. Pero como pueden observar, el único dato que necesito es el área. Conociendo el área, conozco alfa y lo sustituyo en la fórmula de Krieger. Para el caso del coeficiente empírico, existen diferentes tablas donde yo puedo encontrar cuál es el coeficiente, en este caso de Krieger, más adecuado para mi área de estudio. Aquí, por ejemplo, en el libro señalan que un valor del coeficiente de Krieger de 200 es el que considera la envolvente y que toma en cuenta pues todos los puntos que analizó el autor. Pero con el uso de este método recomiendan o señalan que un valor más razonable del coeficiente de Krieger es cuando se utiliza un valor de 100. Entonces podemos utilizar un valor de 100 o un valor de 200. Dependiendo de cuál utilicemos, pues obviamente se va a modificar el dato del gasto máximo que nosotros obtengamos. Cuando, bueno, la fórmula de Krieger, que es la que les estoy señalando aquí, lo que me permite obtener es el gasto máximo unitario. Si la Q es minúscula, lo que estoy obteniendo es el gasto máximo unitario. Si la Q es mayúscula, lo que estoy obteniendo es el gasto máximo. ¿Sí? Tanto la fórmula de Krieger como la fórmula de Lowry, les repito, esta es la fórmula de Krieger, por acá aparece la fórmula de Lowry, lo que me permiten obtener es el gasto máximo unitario. Y eso de unitario es por unidad de área. Entonces, si yo lo que quiero conocer es cuál es el gasto máximo en mi cuenca, puedo utilizar esta expresión. ¿Qué dice esta expresión? Que el gasto máximo unitario por unidad de área es igual al gasto máximo entre el área de la cuenca. Si yo quiero el gasto máximo, lo despejo de esta expresión, el área que está dividiendo pasa multiplicando y entonces el gasto máximo ¿a qué va a ser igual? Al área de la cuenca por el gasto máximo unitario. ¿Sí? De esa manera obtendríamos el gasto máximo empleando cualquiera de estas dos ecuaciones. Vamos a ver qué es lo que nos dice la fórmula de Lowry, que es la que está de este lado. También nos habla de un coeficiente empírico
C subíndice L, coeficiente de Lowry. Y nuevamente el único dato que requiero es el área de la cuenca para poderlo sustituir en esa expresión. Para el caso de la fórmula de Lowry, el coeficiente empírico mundial toma un valor de 3500 para este coeficiente, pero nuevamente existen, les comentaba, diferentes tablas donde a lo mejor se puede, en lugar de utilizar la envolvente mundial, se puede utilizar una envolvente regional. En el caso del coeficiente de Lowry, en el libro, en las páginas 206 y 207, en la 206 está la figura 8.2, que es un mapa de la República Mexicana, que está dividido en diferentes regiones. Esas regiones son las que aparecen en la tabla 8.1 que está en la página 207. Entonces aparece el número y el nombre de la región y el coeficiente de Lowry. Es decir, en lugar de utilizar el coeficiente de la envolvente mundial, que considera un valor de 3500, si mi cuenca, por ejemplo, está en Nuevo León, pues entonces, en lugar de utilizar la envolvente mundial, 3500, pues yo veo cuál es el coeficiente para esta zona en particular, que sería la zona 24. Inclusive está dividida en dos, la A y la B. Por ejemplo, para la A me dicen que un valor más adecuado del coeficiente es 5170 o 1410. ¿Sí? Entonces, dependiendo de dónde está ubicada mi cuenca, pues yo puedo utilizar un coeficiente de Lowry regional. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que el dato que yo obtenga, ¿qué es lo que voy a obtener? Recuerden, el gasto máximo unitario por unidad de área. Aquí lo que aparece es una gráfica que representa la envolvente general de Lowry para el país. Y entonces es una gráfica tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, está a escala logarítmica. En el eje de las X tenemos el área drenada en kilómetros cuadrados, es decir, el área de la cuenca. Y en el eje de las Y tenemos el gasto máximo unitario, la Q minúscula. ¿Cuáles son las unidades? Metros cúbicos sobre segundo o por segundo por kilómetro cuadrado. Recuerden que es por unidad de área. El área representada en kilómetros cuadrados. Entonces, cada uno de estos puntitos que aparece en la gráfica, lo que representa es un estudio o un análisis de una determinada cuenca, donde, por ejemplo, el puntito este que les estoy señalando, para una cuenca, en este caso que tiene un área de 10, 20, 30, de 40 kilómetros cuadrados, se realizó un estudio hidrológico donde sí se tenía una estación hidrométrica, es decir, se midió el gasto y se obtuvo un gasto máximo unitario de un poco más de 0.01 metros cúbicos sobre segundo sobre kilómetro cuadrado. Es decir, cada uno de estos puntos representa un estudio donde se tuvo la posibilidad de medir el escurrimiento. Y entonces lo que hace esta ecuación, la ecuación de Lowry, o lo que representa esta ecuación, es esta curva. Esta curva que está envolviendo a todos los estudios
que realizó el autor para el caso de México. ¿Por qué se llama método de envolventes? Porque envuelve o considera a una gran cantidad de estudios realizados que son la base para plantear la ecuación, en este caso, la de Lowry. Entonces, por ejemplo, cuando se utiliza, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la ecuación? Ustedes ingresan con el área y si utilizan el dato de la envolvente general, es decir, la envolvente que representa esa curva, por ejemplo, si su cuenca es de 100 kilómetros cuadrados, entonces al utilizar esta fórmula y utilizando el coeficiente de Lowry para México, es como si ustedes entraran en la gráfica, llegan a la curva y determinan cuál es el valor del gasto máximo unitario. En este caso, para un valor de 100 del área, sería alrededor un poco menos de 40 metros cúbicos por segundo por kilómetro cuadrado. Esa es la manera en cómo funcionan estos métodos de envolventes y la razón de por qué se llaman así. ¿Alguna duda de los métodos de envolventes? Por mi parte, no. Entonces, Claro, dos, claro. dos métodos de envolventes son los más utilizados en México. Uno es el método de Krieger y el otro es el método de Lowry. En la página 204 aparece la ecuación de Krieger y en la 205 la ecuación de Lowry con sus respectivos valores del coeficiente empírico a emplear en cada caso. Regresando a esta diapositiva, ¿cuál es el único dato que necesito para emplear los métodos de las envolventes? Solo el área de la cuenca. Estaríamos hablando de que estamos en este nivel. Solamente me piden conocer el área de la cuenca, que es prácticamente lo primero que se calcula después de delimitar a la cuenca. Otro método de la relación lluvia-escurrimiento, y es el más utilizado, repito, estos métodos de las envolventes se pueden utilizar, pero para tener una aproximación. Si queremos algo un poquito más exacto, pues entonces podemos optar por la fórmula racional. Otro método de la relación lluvia-escurrimiento que eh, que se ideó desde 1851 y la particularidad de este método o de esta fórmula es que además de considerar el área de la cuenca, también toma en cuenta la altura o intensidad de la precipitación, así como otras características de la cuenca, otros parámetros de la cuenca. Entonces, bueno, esa pregunta se las hago al final. ¿Cuál es el principio de la fórmula racional? La idea es la siguiente.
se explica con esta gráfica. Observen la gráfica. Tenemos en las X el tiempo y en las Y el gasto. Entonces, ¿de qué tipo de gráfica estamos hablando? Cuando yo grafico el tiempo contra el gasto, lo que estoy construyendo es un ¿qué? De las gráficas que ya vimos. Un hidrograma. Un hidrograma, ¿sí? Cuando se grafica el tiempo contra el gasto, estamos hablando de un hidrograma. Entonces, vamos a imaginar que el patio de su casa es la cuenca y que, que su patio eh, es tiene vitropiso. Entonces, si tiene vitropiso, hay posibilidad de que se infiltre el agua en la cuenca. No. No. Entonces, solamente va a presentar escurrimiento. Ahora, seguramente en el patio, en alguna parte, va a haber una llave. Esa llave lo que nos va a representar va a ser a la precipitación. Y segura coladera. La coladera va a representar el punto de salida de la cuenca. Y si el patio está bien construido, es decir, si tiene la pendiente adecuada, pues toda el agua que caiga en el patio, en la cuenca, ¿hacia dónde va a escurrir? Piensen en su patio. Si abren la llave, ¿hacia dónde escurre el agua? O sea, el punto de salida que puede ser ya sea en el patio, pues la coladera, ¿no? En la coladera. Zona ¿Sí? con menor Entonces, yo pendiente. les decía, si está bien construido el patio, pues entonces va a escurrir hacia la coladera. Entonces, la idea de que se plantea con la fórmula racional es, recuerden, la gráfica que estamos viendo, el hidrograma. En este caso, un hidrograma donde ya se separó el escurrimiento base del escurrimiento directo. Es decir, lo que estamos observando en el hidrograma solamente está contemplado el escurrimiento directo. ¿Qué es el escurrimiento directo? Es el agua que logró llegar al punto de salida. Entonces, si yo les estoy diciendo que el hidrograma que estamos observando solamente contempla escurrimiento directo, ¿dónde estaría ubicado el punto A del hidrograma? Recuerden, el punto A del hidrograma es donde inicia la rama ascendente o donde inicia el escurrimiento directo. El otro hidrograma que estamos observando, les acabo de decir, que solamente contempla el escurrimiento directo, es decir, que no tenemos escurrimiento base. Entonces, otra vez les pregunto, ¿dónde está El ubicado? origen. En el origen. Ahí está el punto A, que sería el inicio de la rama ascendente. ¿Sí?
El, el punto B, ¿dónde se alcanzaría el punto B? ¿Dónde ubicarían ustedes el punto B? ¿Cuál es el punto B para empezar? Se supone que es el Es el máximo. punto máximo. Entonces, acá en la gráfica, ¿dónde ubicarían el punto B? Donde inicia como recto, ¿no? Ajá. A partir de este, más o menos por aquí. ¿Sí? Entonces, a esta parte recta, como decía su compañera, se le conoce como gasto de equilibrio. Y ese gasto de equilibrio es igual a la intensidad de la lluvia por el área de la cuenca. ¿Sí? Entonces, vamos, acuérdense que estamos en el patio es nuestra cuenca, y abrimos la llave para simular el proceso de precipitación. De la llave está saliendo una cierta cantidad de agua. ¿Sí? En cuanto yo abro la llave, en el instante en que yo abro la llave, comienza a salir el agua. Si yo tuviera una estación hidrométrica en la coladera del patio, que es el punto de salida de la cuenca, ¿qué gasto estaría registrando en la coladera en el instante en que yo abro la llave? Ninguno, porque todavía no llegaría. Exactamente, la medición pues sería 0. ¿Sí? No hay agua que esté ingresando a la coladera. Va a tardar un tiempo en que el agua que está saliendo de la llave, pues llegue a la coladera. ¿De qué va a depender? ¿De qué creen que dependa ese tiempo? De la pendiente, o De bueno, la, ¿qué tan rápido escurre? de la pendiente, de qué tan rápido escurre. Pues de la superficie que tengamos, también puede serlo. Ajá, es decir, no, va a depender de la distancia que esté separada la llave de la coladera, ¿no? Entonces, todas esas, pues son características, en este caso del patio, que son características de la cuenca. ¿Sí? Entonces, hay un tiempo de retraso desde que yo abro la llave hasta que el agua llega a la coladera. ¿Sí? Entonces, transcurrido un determinado tiempo, ahora sí en la coladera voy a comenzar a observar pues que empieza a llegar el agua. Llega la primer cantidad de agua que llega a la coladera. Si yo realizara una medición, ¿sería la misma cantidad de agua que está saliendo de la llave? No, ¿Llega menos o más o igual? Bueno, ya me dijeron que lo mismo no. ¿Llega menos o llega más? menos. Llega poquita agua. ¿Sí? Y entonces, como yo estoy midiendo ahí en la coladera, pues yo puedo construir el hidrograma y puedo observar que conforme transcurre el tiempo, pues el gasto se va incrementando. Poco a poco, pues va a llegar más cantidad de agua a la coladera. Hasta un momento en que el agua que está saliendo de la llave, la cantidad de agua que está saliendo de la llave es la misma cantidad de agua que está ingresando en la coladera. Es decir, el gasto alcanzó el equilibrio. Y ya estoy en esta parte del hidrograma. Al tiempo
que tiene que transcurrir para llegar al gasto de equilibrio se le conoce como tiempo de concentración. Vamos a hablar de diferentes tiempos. Entonces, para que vayan identificando cada uno de ellos. Cuando vimos lo del escurrimiento, hablamos de dos tiempos. Uno fue el tiempo pico, que es el tiempo en que se alcanza el máximo, el tiempo que transcurre desde el punto A hasta el punto B. También hablábamos de un tiempo base, que es el tiempo que dura el escurrimiento directo, que va desde el punto A hasta el punto B. Y ahora estamos hablando de un tiempo de concentración. ¿Cómo se define el tiempo de concentración? Es el tiempo que transcurre entre el inicio de la lluvia, es decir, decíamos cuando abrimos la llave, y el tiempo que transcurre entre el inicio de la lluvia y el establecimiento del gasto de equilibrio. Regresando al hidrograma, pues sería desde que inició la lluvia hasta que se alcanzó el gasto de equilibrio. Y entonces, el gasto de equilibrio, como les comentaba, es igual a la intensidad de la lluvia por el área de la cuenca. El tiempo de concentración, ¿de qué va a depender? Depende pues de la longitud máxima que debe recorrer el agua hasta la salida de la cuenca. En la analogía que hacíamos del patio, pues ¿de qué va a depender? Pues de cuál es la distancia entre la llave y la coladera. En el caso de una cuenca, ese tiempo de concentración pues va a estar en función de la velocidad. ¿Qué tan rápido va a llegar el agua? Pues dependiendo de la velocidad que alcance el agua. ¿Y de qué va a depender esa velocidad? Pues de algunos factores como la pendiente de la cuenca. También va a depender de los cauces. Y para el caso de los cauces, recuerden que están calculando dos parámetros. Lo que sería la densidad de drenaje y la densidad de corrientes. Ambos parámetros pues tienen que ver con cuántos cauces hay y de qué longitudes en la cuenca. Entonces, vamos a pensar en esto de los cauces. ¿En qué caso va a llegar más rápido el agua al punto de salida? Si yo tengo pocos cauces o si tengo muchos cauces. ¿Pocos cauces? Si tengo pocos cauces, ¿llega más rápido el agua? Yo digo Imagínense, que sí también. imagínense que ustedes van de CEU a la central camionera, que tienen que llevar 100 autos de CEU a la central camionera y que solamente tienen dos rutas, dos avenidas para llevar esos 100 autos. Ese sería un primer caso. Segundo caso es de que ustedes tienen 10 rutas, 10 vialidades para llevar esos 100 autos. ¿En qué caso van a llevar esos 100 autos de manera más rápida? ¿En el caso 1 o en el caso 2? En el 2. En el 2, porque tienen más rutas para llevar esos autos. En el caso del agua es algo similar. Entre más cauces tenga, entre más ramificada esté la red de drenaje de la cuenca, la respuesta, acuérdense que la respuesta es
qué tan rápido llega el agua al punto de salida después de un evento de precipitación. Entonces, entre más cauces, la respuesta va a ser más rápida. Por lo tanto, el tiempo de concentración pues va a ser menor. Existen algunas expresiones para calcular el tiempo de concentración, como la que aparece en la diapositiva, donde se calcula el tiempo de concentración dividiendo la longitud del cauce principal entre una velocidad media del agua que lleva en el cauce principal. Pero el problema sería pues determinar o saber qué valor le asignamos a esta velocidad. Para eso existen algunas tablas como las que les presento aquí, donde me proporcionan un rango o un valor de la velocidad media que puede llevar el agua o que puede alcanzar el agua en un cauce en función de cuál es la pendiente del cauce. Este es otro parámetro que ustedes están calculando. Están calculando la pendiente del cauce principal por 3 diferentes métodos. Entonces, una vez que ustedes ya tengan ese dato, pues ya pueden conocer cuál es la velocidad media que llevaría el agua en el cauce principal de su cuenca. Otras maneras más que proporcionan valores un poco más reales es, además de involucrar la pendiente del cauce principal, pues también involucrar cuál es la cobertura que cuál es la cobertura vegetal que tiene la cuenca. Porque si yo solamente considero la pendiente del cauce principal, estoy considerando que el agua ya está en el cauce principal. Pero recuerden que cuando está lloviendo, antes de que el agua escurra hacia el cauce, pues primeramente escurre en la superficie terrestre. Recuerden que el escurrimiento superficial se divide en dos: el escurrimiento sobre la superficie terrestre y el escurrimiento ya en un cauce. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos conocer o tener una idea de cuál sería la velocidad media y la podemos sustituir en esta expresión para conocer el tiempo de concentración. Existen diferentes fórmulas para conocer el tiempo de concentración. Una de estas fórmulas que es muy utilizada es la fórmula de Kirchhoff, que es la que aparece aquí en la diapositiva. En el libro, el tiempo de concentración calculado por medio de la fórmula de Kirchhoff, ¿qué me pide que conozca? La longitud del cauce principal, L mayúscula, que es uno de los parámetros que ustedes están calculando, y me pide la pendiente del cauce principal. Entonces, con el dato de la longitud y de la pendiente del cauce principal, a través de poder conocer el tiempo de concentración. Este tiempo de concentración más adelante lo vamos a utilizar. ¿Sí? Pero entonces nosotros estamos hablando de la fórmula racional. La fórmula racional es esta ecuación, esta expresión sencilla que me dice el gasto pico o el gasto máximo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a un coeficiente de escurrimiento. Ya vimos dos métodos para calcular el coeficiente de escurrimiento, pero recuerden, la idea o la base de lo que partimos es de que no tenemos manera de medir el escurrimiento. Entonces, pues estaríamos descartando el primer método que vimos para calcular el coeficiente de escurrimiento. Si la fórmula racional me pide calcular el coeficiente de escurrimiento, ¿cómo lo puedo hacer? Y de hecho, la fórmula racional me pide que así lo haga. Me pide que determine el coeficiente de escurrimiento empleando el método de los números de escurrimiento, que fue el método que vimos el día de ayer.
Ayer hicimos un ejercicio donde calculamos el coeficiente de escurrimiento de una cuenca. Ese es el dato que yo tengo que ingresar o que me pide que ingrese la fórmula racional. ¿Qué más me pide la fórmula racional? Me pide que yo conozca la intensidad de la lluvia. ¿Cómo se calcula la intensidad de la lluvia? Recuerden que es una expresión muy sencilla. Aquí se las vuelvo a anotar. La intensidad de la lluvia es igual a la altura de precipitación entre la duración de la lluvia. De esa manera conocemos el dato de la intensidad de la lluvia para poderlo sustituir en la fórmula racional. Y finalmente me pide el área de la cuenca. Entonces, la fórmula racional, que es otro método de la relación lluvia-escurrimiento, se las voy a escribir aquí en el chat. Entonces, gasto máximo o gasto pico es igual al coeficiente de escurrimiento por la intensidad de la lluvia por el área de la cuenca. Esa es la fórmula racional. Entonces, ¿en qué nivel ubicarían ustedes a la fórmula racional en función de los parámetros que se requieren o que emplea para su cálculo? ¿Cumple con los requisitos del 1? Sí, Sí, porque me pide que conozca el área de la cuenca. ¿Utiliza parámetros de nivel 2? también. También. Ocupo conocer la altura. El dato que yo tengo que ingresar es la intensidad de la lluvia. Pero para conocer la intensidad necesito el dato de la altura. Entonces, está contemplada la altura total de precipitación. En el nivel 3 están las características generales de la cuenca. ¿Estas características están incluidas en la fórmula racional? Sí, ¿Sí? ¿Cómo? Sí pues están, el que vimos ayer para calcular el coeficiente de escurrimiento utilizaba el tipo de terreno o algo así, ¿no? exactamente. Están consideradas estas características de manera indirecta. Es decir, si observan la fórmula, pues no hay ninguna variable que me pida alguna de estas características de manera particular. Sin embargo, si me pide el coeficiente de escurrimiento y además me hace la aclaración de que lo tengo que calcular empleando el método de los números de escurrimiento, que fue el método que vimos el día de ayer, ese método me pide información precisamente de las características generales de la cuenca. ¿Qué tipo de información necesitamos el día de ayer? Información de cómo era la cobertura de la cuenca, el uso del suelo. Necesito información también de la pendiente de la cuenca. Necesito información del tipo de suelo. ¿Podrían apagar el micrófono, por favor? Gracias. ¿Qué más necesito saber para poder utilizar el método de los números de escurrimiento? Ayer veíamos esto de las correcciones. Entonces, esto de la corrección está en función de si el suelo, de qué tan húmedo o no, qué tan saturado o no se encuentra el suelo antes del evento de precipitación que estoy analizando.
Entonces, el coeficiente de escurrimiento considera toda una serie de características generales para poderlo emplear. Entonces, pues también podemos ubicar a la fórmula racional que está como parte del nivel 3. ¿Y se quedaría en ese nivel o puede subir a un nivel 4? ¿Podría repetir lo que dijo, por favor? Si la fórmula racional se queda en el nivel 3, o podría yo considerarla como que es de nivel 4. Bueno, no estoy segura, pero dice distribución de la lluvia en el tiempo y para la intensidad de la lluvia necesitamos el tiempo que duró la lluvia. Exactamente. Entonces, no contempla a detalle cómo cómo se distribuyó la lluvia en el tiempo, es decir, no me pide que yo cuente con un hietograma, donde ahí, pues, acuérdense, el hietograma es una gráfica de barras, como este. Esto es un hietograma y entonces, pues aquí yo sí conozco a detalle cómo fue la distribución de la lluvia en el tiempo. ¿Sí? Este método, el método de la fórmula racional, no me pide tanto detalle de cómo se distribuye la lluvia en el tiempo. Pero, como bien dijo su compañera, si yo necesito, o si la fórmula racional me pide el dato de la intensidad, pues yo necesito saber cuánto duró mi evento de precipitación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el dietograma que estamos observando, ¿cuánto duró el evento de precipitación? 6 horas. 6 horas. Necesito ese dato para poder calcular la intensidad. Entonces, pues pudiéramos considerarlo que no es completa, la fórmula racional no es completamente de nivel 4, pero sí es más allá de un nivel 3. ¿Sí? Esa es la razón por la cual es muy utilizada en la actualidad aún la fórmula racional, porque es un método muy sencillo para obtener el gasto máximo, el gasto de diseño, y los parámetros que me pide, pues los puedo obtener de manera sencilla con la información disponible o con la información que se puede disponer en el país. Básicamente, ¿qué información necesito? Los datos de precipitación del área de estudio y los datos de las características de mi área de estudio. Cobertura, uso de suelo, tipo de suelo, pendiente, principalmente. ¿Alguna duda con respecto a la fórmula racional? Por mi parte, no. No, creo que para nada, ingeniero. No, no la hay. Entonces, bueno, cuando terminemos de ver las diferentes relaciones lluvia-escurrimiento, vamos a realizar una serie de ejercicios. Primero las vamos a ver todas y posteriormente pasamos a la parte de los ejercicios. Para no dejar el siguiente método a la mitad, le vamos a dejar hasta aquí. Solamente vamos a ver el día de hoy los métodos de envolventes y la fórmula racional. Y la siguiente clase, recuerden que el lunes no hay actividades, entonces nos veríamos hasta la próxima semana, martes 3. Sí, martes 3. Y
iniciaríamos, bueno, si tienen dudas de los trabajos, las vemos, y si no, el siguiente método que vamos a ver es el de, o los métodos que tienen que ver con los hidrogramas unitarios. ¿Alguna duda de lo que vimos el día de hoy? ¿O algún comentario? No, ingeniero, todo claro. No, ninguna duda. Pues entonces le dejamos hasta aquí y nos vemos el próximo martes. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, ingeniero. Nos vemos. Buenas noches. Buenas tardes. Hasta luego.